estimados participantes del seminario de investigación 1. En este video ustedes van a apreciar la explicación de cómo construir los objetivos de una investigación científica. Voy a compartir pantalla para que puedan visualizar dicha explicación. Como lo dije anteriormente, este seminario de investigación doctoral consta de 5 apartados, en el cual ya se explicó en la clase síncrona lo correspondiente a la naturaleza de la investigación, al problema de investigación. Cómo se plantea un problema de investigación desde diferentes aristas, desde diferentes puntos de vista, cuáles son las preguntas generadoras para realmente problematizar un tema de investigación que contribuya a un aporte tanto para la sociedad como para la ciencia. En el caso de ustedes, pues debe ser un tema desde el área de la matemática y su aplicación, pues toda investigación científica debe estar dentro del área y dentro del programa de posgrado que ustedes están regresando. Ahora bien, el tema o bloque temático número 2 corresponde a los objetivos de la investigación. En primer lugar, como lo dije anteriormente, ya se explicó en el apartado número 1 lo correspondiente al problema, ¿sí? Que no es más sino reconocer un tema actual, que sea vigente, que sea interesante, que ustedes se sientan muy a gusto con ese tema, que lo conozcan y que puedan realmente dar respuesta a esa pregunta generadora en el planteamiento del problema. De manera tal que consiste o ustedes deben escudriñar, deben hacer una revisión muy minuciosa desde una cosmovisión con respecto a esa temática que ustedes han seleccionado. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué sucede a nivel macro, a nivel del mundo? ¿Qué sucede a nivel meso? En este caso específico puede ser a nivel de Venezuela, en el caso de cada uno de ustedes, puede ser a nivel de Colombia, a nivel de Ecuador. ¿Qué sucede con respecto a esa temática? Que sería ya hablar de un nivel meso. Y cuando ya llegamos a un nivel micro, es cuando ya nosotros pormenorizamos esa situación problemática, es decir, la ubicamos en un ámbito y en un universo, es decir, en un contexto. De manera que esa temática nos lleva a nosotros a generar una serie de incógnitas, una serie de interrogantes, y ese constituye el primer paso para avanzar en un planteamiento o en una situación problemática. Ahora bien, con respecto a este apartado que corresponde a este bloque temático, es el segundo paso que se realiza en una investigación científica. ¿Y qué son los objetivos? Los objetivos constituyen las guías. ¿De dónde surgen los objetivos? Los objetivos surgen de las incógnitas o de las preguntas que se han generado en esa formulación del problema. Y podemos hablar de un objetivo general que debe estar ubicado específicamente en un área temática de acuerdo con esa acción cognitiva. Y también de esa gran pregunta, de esa formulación, se generan una serie de subpreguntas que de allí se construyen los objetivos específicos. Y esos objetivos específicos nos van a brindar la especificidad y dimensión de ese problema. ¿Hasta dónde vamos a abarcar ese problema? ¿Qué objetivos vamos a desarrollar para darle respuesta a cada una de esas subpreguntas que se generan de la gran pregunta que se ha planteado en el problema? Ahora bien, según Tamayo y Tamayo, ¿qué son los objetivos? El objetivo de una investigación, en primer lugar, debe estar enunciado de una manera clara, de una manera precisa, todas aquellas metas que se pretenden alcanzar. De allí que los objetivos constituyen los logros a alcanzar en una investigación, lo cual significa que esos objetivos deben ser concebidos hacia una búsqueda de respuesta. De allí que la pregunta
que uno se hace para generar los objetivos consiste en qué se pretende lograr con esta investigación que ustedes están realizando. De manera que un objetivo específico nos va a indicar ese proceso de acción que va a realizar quien investiga, que se realiza por procesos y de una manera pertinente, coherente y concatenada. Entonces, los objetivos específicos de los objetivos de manera general de una investigación constan del para qué yo voy a realizar esta investigación. Se habla de los tipos de objetivos, como ustedes ya visualizaron anteriormente, un objetivo general y objetivos específicos. También acá se va a mencionar cuáles son los criterios que se debe tener en cuenta, que se deben tener en consideración para formular los objetivos de una investigación. El para qué. Cuando nosotros hablamos el para qué de una investigación, nos estamos refiriendo a los objetivos específicos. No es más que se refiere a aquellos objetivos y a aquellos propósitos que se pretende alcanzar en una investigación científica. De manera que los objetivos deben tener una relación con la finalidad, deben estar relacionados también con las metas, deben estar relacionados con los logros que nosotros deseamos alcanzar y con los propósitos finales de ese trabajo de investigación. De manera que el para qué nos permite a nosotros dejar muy claro el logro final de la investigación. Cuando hablamos de diferentes tipos de objetivos, el objetivo general, de acuerdo con su amplitud, algunos autores consideran que un objetivo general no es más sino aquel gran propósito o un propósito general que tiene el investigador. Es decir, es el propósito macro, el logro concreto a alcanzar. De manera que ese objetivo general debe tener relación con el área temática que se pretende estudiar y con el título de investigación. Esto, definición de acuerdo con Balestrine, 1997. También, de acuerdo con su amplitud, nosotros hablamos de objetivos específicos. ¿Y qué son los objetivos específicos? Los objetivos específicos, como su palabra lo indica, no es más sino los propósitos por los cuales se puede alcanzar, se puede abarcar ese objetivo general. Esto lo dice Méndez, 1992. También es importante tener en consideración que los objetivos específicos son aquellos que están relacionados con el objetivo general y se definen en términos más operativos, es decir, más operacionales. Deben presentar los componentes que se consideran alcanzar en la investigación. Estos elementos hay que tenerlos en cuenta cuando se redactan los objetivos específicos en una investigación. También podemos hablar de objetivos de acuerdo con el tiempo requerido para su logro. Podemos hablar de objetivos a corto plazo, de objetivos a mediano plazo, de objetivos a largo plazo. Y de acuerdo con su nivel o con su complejidad, podemos hablar de 4 niveles de acuerdo con Morales, 1995. ¿Cuáles son los niveles de los objetivos? Primero, en primer lugar, podemos hablar de objetivos aprensivos, perceptuales. En segundo lugar, de objetivos aprensivos. En tercer lugar, de objetivos comprensivos. Y en cuarto lugar, de los objetivos integrativos. ¿Qué significa que un objetivo sea integrativo? Significa que esos verbos que aparecen allí, como por ejemplo el evaluar, el confirmar, cuando se integra, estos objetivos en una investigación científica implica que debe haber una modificación de ese evento objeto de estudio por parte del investigador. Entonces se utilizan, para hablar de objetivos integrativos, utilizamos los verbos evaluar y confirmar. Cuando nosotros hablamos de un nivel comprensivo, alude a esa explicación de las situaciones que generan ese evento. Por ejemplo, puede ser el verbo explicar, puede ser el verbo predecir,
y puede ser el verbo proponer. Cuando nosotros hablamos de objetivo de un nivel aprensivo, no es más sino la búsqueda de esos aspectos particulares, precisos, que no son evidentes en el evento o en el objeto de estudio, sino que es de aquello que parece oculto y que subyace, está muy oculto y que subyace a una organización interna del evento, y podemos utilizar algunos verbos como el predecir, como el comparar y como el analizar. Y cuando nosotros hablamos de objetivo de un nivel perceptual, eh, no es más o implica ese conocimiento externo y muy superficial del evento que nos permite precisar elementos que resultan evidentes. Y es allí donde nosotros utilizamos los verbos describir y explorar. Ahora bien, de acuerdo con el nivel integrativo, entonces utilizamos verbos como el evaluar, el confirmar y el modificar. De acuerdo con el nivel comprensivo, que alude a una explicación de situaciones que generan ese evento, podemos utilizar verbos como el explicar, como el predecir y como el proponer. Y de acuerdo con el nivel aprensivo, podemos utilizar los verbos como el comparar y el analizar. ¿Por qué? Porque el nivel aprensivo nos indica a nosotros los aspectos que no son tan evidentes en una investigación. Entonces necesitamos escudriñar y podemos empezar a hacer una revisión minuciosa de esa temática, objeto de estudio, y comenzamos a analizar de una manera deductiva, es decir, de lo general a lo particular. ¿Cuáles son los criterios que nosotros como investigadores tenemos que tener en consideración para formular los objetivos? Primero, deben ser medibles y observables. En un segundo lugar, deben formularse de una manera clara y muy precisa. ¿Qué voy a desarrollar? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Y para qué lo voy a desarrollar? De manera que ese alcance de los objetivos debe estar dentro de las posibilidades, deben ser factibles, deben ser muy precisos, deben ser medibles y deben ser muy claros en relación con cada una de las preguntas que se han formulado en el planteamiento del problema. De manera que en los objetivos se debe seguir un orden metodológico y su formulación debe involucrarse resultados concretos y deben ser expresados en un verbo en infinitivo. Y estos criterios deben de tenerlos en consideración para formular cada uno de los objetivos específicos de acuerdo con las subpreguntas formuladas en el planteamiento del problema. Algunas preguntas que deben responder a la formulación de los objetivos que ustedes deben de tener en consideración. Primero, ¿qué quiero hacer yo en la investigación? ¿Qué es lo que yo busco conocer? ¿A dónde quiero llegar? Esto se deriva de las preguntas. ¿Cuáles son las funciones que cumplen la formulación de los objetivos? Como lo dije anteriormente, en el esquema, los objetivos sirven de guía para el estudio de investigación. Determinan los límites y amplitud del estudio, nos orientan sobre los resultados eventuales que se esperan obtener, y también los objetivos nos permiten a nosotros determinar las etapas del proceso del estudio a realizar. De allí que ustedes en este gráfico, en esta lámina, ustedes pueden visualizar cuál es la función que cumplen formular bien los objetivos. También es muy importante que ustedes tomen en consideración cuáles son los elementos que debe llevar un objetivo para que esté bien formulado de una manera clara y de una manera precisa. En primer lugar, un verbo en infinitivo. En segundo lugar, el sujeto, de quién yo voy a mencionar en ese verbo, en esa frase, en esa proposición. ¿Cuál es la condición que me dice a mí que yo debo formular ese objetivo, que me establece como punto de referencia para redactar ese objetivo, y qué es lo que yo espero lograr con ese objetivo específico o con ese objetivo general? Por acá les dejo un ejemplo
no con respecto a una temática en general, en el área de sociedades mercantiles, por ejemplo, determinar la importancia de la electronificación en el llevado de los libros no contables para el cumplimiento del deber formal tributario dispuesto en el Código Orgánico Tributario vigente venezolano. En primer lugar, ¿cuál es el elemento? El verbo en infinitivo. Entonces, es el verbo determinar. En segundo lugar, ¿cuál es el sujeto? ¿De quién se habla en ese verbo, en esta construcción, en esta frase, en esta proposición? Se habla de la electronificación. Y ese es el sujeto que me indica a mí de quién se habla en esta proposición. ¿Cuál es lo esperado? Lo esperado es ver cuál es la condición que yo tengo que precisar en un objetivo específico o un objetivo general. Acá es en el llevado de los libros no contables. Mire que todo tiene una coherencia, todo tiene un engranaje, todo tiene una pertinencia. Entonces, ¿cuál es la condición en el llevado de los libros no contables? ¿O cuál es la función primordial que se tiene que evidenciar en un objetivo específico? ¿Y cuál es lo esperado? ¿Para qué? Yo voy a redactar ese objetivo para dar cumplimiento al deber formal tributario que está dispuesto en un documento normativo como es el Código Orgánico Tributario. Entonces, deben de tener en consideración dichos elementos. También deben considerar algunos pasos para formular los objetivos. En primer lugar, ustedes tienen que delimitar el tema de investigación. ¿Hasta dónde voy a llegar yo con esa temática? ¿Hasta dónde voy yo a abarcar ese objeto de investigación? Es decir, en el caso del objetivo general del ejemplo anterior, serían las condiciones de los deberes formales de carácter tributario que deben cumplir las sociedades anónimas como sujeto obligado en la relación jurídica tributaria. En segundo lugar, deben tener en consideración que hay que escribir las preguntas que se esperan contestar. Entonces, de acuerdo con la pregunta que se ha formulado en ese planteamiento del problema, es que ustedes van a redactar el objetivo específico o el objetivo general. En este caso, de acuerdo con el ejemplo anterior, pues se tuvo que haber formulado la pregunta en este capítulo 1 sobre cuáles son los deberes formales de carácter tributario que deben cumplir las sociedades anónimas como sujeto obligado de la relación jurídica tributaria. Y en tercer lugar, se debe redactar los objetivos a partir de las preguntas, como lo dije anteriormente. En este caso, miren cómo queda el objetivo: indicar los deberes de carácter tributario que deben cumplir las sociedades anónimas como sujeto obligado de la relación jurídica tributaria. De manera que esta formulación de los objetivos debe involucrar resultados concretos, lo que se pretende alcanzar, el gran propósito. También es importante tener claro que los objetivos propios de una investigación, de acuerdo con el nivel, se clasifican en objetivos exploratorios, ¿sí? Indagar, diagnosticar, objetivos descriptivos, determinar, especificar, indicar, y en objetivos analíticos como el analizar y el explicar, entre otros. También es importante tener claro que los objetivos exploratorios, objetivos descriptivos, como lo dije anteriormente, nos conllevan a nosotros a identificar y describir muy específicamente y particularmente las características o atributos que algunas veces son ignorados o que están muy, pero muy ocultos. También nos permite cuantificar todo, con la cantidad de veces con la que se lleva a cabo un fenómeno, y también permite precisar, seleccionar problemas y áreas que son de interés de acuerdo con ese objeto de investigación. De manera que los objetivos exploratorios o descriptivos se tienen que ordenar, se tienen que clasificar las variables de acuerdo con cada categoría que se haya precisado en cada uno de los objetivos específicos. De acuerdo con los objetivos analíticos, pues se utilizan verbos como contrastar, verificar, comparar, establecer. También nos permite a nosotros, cuando hablamos de ese nivel de integración desde el punto de vista de análisis, confirmar las relaciones que hay entre las variables, cuáles son las causas y cuál es el efecto que produce. También nos permiten los objetivos de manera analítica, cuando se
formula un objetivo con el verbo analizar, comprender cuáles son esas causas, cuáles son esos factores que subyacen de ese objeto de investigación. Y también permite anticipar o prever fenómenos y por eso se utilizan algunos verbos como predecir o proponer. De manera que los objetivos analíticos, haciendo un resumen, nos permite establecer una relación entre el factor de estudio y el efecto que produce. También se habla desde el punto de vista objetivos explicativos, que no es más sino determinar, explicar las causas o factores que se producen espontáneamente. Y de una manera, cuando hablamos de objetivos predictivos, que no es más cuando se identifica, se predice la causa que puede ser controlada, cuando se controla el pronóstico, que puede ser administrada y que puede ser provocada por el investigador. También ustedes acá van a conseguir, de acuerdo con algunas preguntas que se tienen que hacer, se debe formular cada uno de los verbos que se quiere saber y qué objetivo se debe plantear. Entonces, se formulan cómo es, quiénes son, cuántos, cuál es, y podemos utilizar el verbo describir. Y acá está cómo se manifiesta, de qué manera, qué diferencia hay entre un grupo, entre un conjunto de fenómenos, y se utilizan los verbos comparar y, por supuesto, algunos sinónimos de esos grandes verbos. Y, por supuesto, acá están las preguntas, cuáles son los elementos que componen un fenómeno, cómo se combinan, en qué medida, y utilizamos ese verbo analizar y, por supuesto, algunos sinónimos que abarca este gran verbo en infinitivo. ¿Cómo ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas? Entonces utilizamos el verbo explicar y sus sinónimos. Y de igual manera se hacen con las siguientes preguntas: ¿cómo se presentarán estos fenómenos futuros? Dadas las circunstancias, ¿cuáles serán las situaciones futuras? Entonces utilizamos el verbo predecir y los derivados de este verbo o sinónimos. Acá está la otra pregunta: ¿cuáles son las características que se pretenden proponer, presentar? ¿Qué es lo que nos permite alcanzar? Y utilizamos el verbo proponer, sobre todo cuando nosotros vamos a proponer una propuesta, vamos a proponer un constructo teórico, vamos a proponer una aproximación teórica. Entonces, bueno, tenemos que utilizar verbos que sean pertinentes, que sean coherentes con la pregunta formulada en el planteamiento del problema. Entonces, de acuerdo con lo que se quiere saber, se plantea el verbo. Es importante que ustedes precisen, en primer lugar, la pregunta, qué es lo que ustedes quieren conocer, qué es lo que ustedes quieren saber, para, en función de esa pregunta, puedan precisar y puedan determinar el verbo en infinitivo. Y por supuesto, pues acá dejo varias preguntas que ustedes deben tener en consideración para poder colocar o para poder escribir el verbo en infinitivo de acuerdo con la interrogante que ustedes se han planteado. Por supuesto, pues acá hay varias preguntas que le coloco como ejemplo que la deben de tener en consideración. Entonces, el logro o el propósito de los objetivos específicos nos conlleva a nosotros al logro del objetivo general. Otro aspecto importante que ustedes deben tener en consideración es que los objetivos de investigación son metas. Son metas que nosotros nos trazamos como investigador en relación con cada uno de los aspectos que se desean indagar y que se pretenden conocer. De manera que estos objetivos nos permiten expresar un resultado o nos permiten expresar productos de toda esa labor investigativa que se lleva a cabo por procesos o por fases. Por tanto, es importante que tomen en consideración que los objetivos no se pueden confundir con las actividades o con algunos procesos que están implícitos en el estudio. El objetivo de investigación, pues como lo he venido repitiendo anteriormente, debe estar claro, debe ser preciso, recoge toda la finalidad que se persigue con la investigación, plasmar qué es lo que nosotros realmente queremos lograr, queremos alcanzar con nuestro estudio, con nuestro tema de investigación, cuál es el fin, cuál es la meta, indica el propósito, se debe centrar única y exclusivamente en el área de conocimiento específica que se pretende estudiar y que va enfocado con la finalidad de alcanzar, de construir
teorías, de construir conocimiento con respecto a esa materia. Entonces, pues todo objetivo parte de un estudio, de un problema o de una hipótesis que se genera de ese objeto de investigación. De manera que también los objetivos nos permiten determinar cómo influyen esos elementos de investigación, de acuerdo con la descripción del marco teórico, marco metodológico, cuál es el rumbo, cuál es la dirección que tenemos que llevar en ese trabajo. Los objetivos deben ser concretos, evaluables, viables y deben redactarse, como lo dije anteriormente, en un verbo en infinitivo que se pueda evaluar, que se pueda verificar y que nos permita a nosotros refutar en un momento dado. Por tanto, vuelvo acá a hacer énfasis que cada objetivo debe corresponderse con las preguntas que son realizadas en la formulación del problema. Y debe estar cada uno de esos objetivos, deben visualizarse, deben evidenciarse en el marco metodológico de la propuesta de la investigación. También es importante que ustedes tengan en consideración que todo proceso de investigación debe seguir un ciclo holístico de los objetivos de la investigación. En un primer lugar, nosotros empezamos explorando, empezamos indagando, haciéndonos preguntas. Cuando ya nosotros indagamos, pues empezamos a describir, luego podemos empezar ya a analizar, luego empezamos a comparar, luego a explicar, ¿sí? También se puede seguir ese ciclo holístico y podemos predecir, podemos proponer, es decir, plantear un plan, un diseño, un plan de acción, un plan metodológico, algún constructo. También podemos plantear algunas modificaciones utilizando el verbo modificar, es decir, si podemos intervenir, si ponemos a hacer una recolección, después de hacer una recolección de datos, también nosotros podemos confirmar, ya estableciendo y obteniendo los resultados, haciendo una recolección de los datos, y finalmente nosotros podemos hacer una evaluación, podemos evaluar. Entonces, el ciclo holístico de los objetivos deben seguir un cierto criterio, deben seguir su dirección. Esto no significa de que usted tiene que redactar, qué sé yo, 8 objetivos, sino no, de acuerdo con las preguntas que ustedes han formulado, ustedes tienen que llevar la secuencia de este ciclo holístico de la investigación. Usted puede empezar una investigación describiendo, porque ya se ha hecho un diagnóstico, ya usted está claro de que ya que se ha determinado, que se ha indagado, entonces comienza describiendo. También puede iniciar ese proceso de investigación analizando. También lo puede empezar comparando, pero siempre conociendo que todo proceso de investigación, de acuerdo con los objetivos, debe seguir un ciclo holístico. Ahora bien, es importante que ustedes tengan claro cuál es la diferencia entre los objetivos, cuál es la diferencia entre actividades y cuál es la diferencia entre logros. Cuando nosotros hablamos de objetivos, recuerden que debe considerarse 3 o 4 elementos. Primero, el verbo en infinitivo. Segundo, el sujeto. Tercero, lo que se pretende alcanzar, lo que se pretende lograr. Y para que ese objetivo esté bien concatenado, para que ese objetivo esté bien redactado. Acá les coloqué algunos ejemplos. En primer lugar, realizar un diagnóstico recuerde que hay que ubicar el sujeto, hay que ubicar la condición y hay que ubicar lo esperado. Esos 4 elementos inclusive pueden indicar el tiempo, inclusive pueden indicar la ubicación geográfica, un lapso, ¿sí? Es importante que ustedes precisen los elementos para redactar los objetivos. De aquí le coloqué determinar las causas, establecer las relaciones, conocer los efectos, analizar las características, identificar los factores. Bueno, esto es la manera como se puede iniciar la redacción de los objetivos. Mientras que las actividades consisten en aplicar una encuesta, diseñar un programa, entrevistar a alguna organización, algún gerente, algún directivo, algún docente,
revisar la bibliografía, analizar los datos, formular recomendaciones, proponer estrategias. Entonces, estos son actividades. Y los logros, lo que nosotros es ya como uno de los elementos de los objetivos. Aumentar el rendimiento, así como que lo que se pretende alcanzar. Incrementar la eficiencia para que yo haga ese trabajo, para disminuir los niveles de ansiedad, para disminuir los niveles de rendimiento, los niveles de algún área específica de ese tema, para formular políticas en relación con algún tema específico. Entonces, noten que una cosa, algunos criterios se deben tener en consideración para redactar los objetivos, otros son para redactar las actividades y otros se refieren a los logros. Entonces, deben de tener en consideración que el logro de cada uno de los objetivos específicos conlleva a un logro del objetivo general. Entonces, en cuanto a los objetivos, los logros y actividades, ustedes tienen que saber que los objetivos ¿a qué responden? Responden al para qué del estudio o del objeto de investigación. Y los logros, que son los que nosotros nos sirven para ya expresar el resultado final que aspira a alcanzar el investigador. Y las actividades, que no es más sino los pasos o las operaciones necesarias para llevar a cabo el desarrollo del estudio. Estos tres criterios los deben de tener en consideración para que no confundan qué es un objetivo, qué es un logro y cuáles son las actividades. Acá ustedes lo pueden visualizar de una manera más específica. En conclusión, ustedes deben de tener en consideración que el objetivo general es el principal, se genera de la gran pregunta y su fin consiste en orientar la totalidad de toda esa acción cognitiva que se plantea en la gran pregunta. Y el objetivo específico, que por lo general se pueden utilizar 3, se pueden utilizar 4, se pueden utilizar 5, eso depende de la naturaleza de la investigación y cada uno de los objetivos específicos nos indica qué es lo que se pretende alcanzar y qué es lo que se pretende estudiar en la investigación. Y para ello, ustedes saben, que ya lo han visualizado, que se deben redactar comenzando con un verbo en infinitivo. Pero para ustedes empezar a redactar los objetivos, en primer lugar deben precisar las variables o dimensiones que van a ser medidas, que van a ser puntualizadas en cada uno de los objetivos específicos. Entonces, depende para la redacción de los objetivos, tanto general como específico, depende del nivel de investigación que se pretende alcanzar. Si va a ser una investigación de tipo exploratoria, o si va a ser una investigación de tipo descriptivo, o si va a ser una investigación de tipo explicativo. ¿Y de dónde ustedes pueden determinar qué tipo de investigación van a trabajar para empezar a redactar los objetivos? De acuerdo con las preguntas que ustedes han formulado. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el elemento medular que ustedes deben de tener en consideración para formular, para redactar los objetivos? Son las preguntas que ya se han planteado en el capítulo 1, titulado El problema de la investigación. Bueno, estimados participantes, esta ha sido la explicación correspondiente al bloque temático número 2, titulado Los objetivos de la investigación. Y concluyo con esta reflexión de Fides Hurtado que dice: los objetivos representan logros, no actividades. Los logros se expresan en los resultados. Entonces, es una reflexión que ustedes la deben de tener en consideración. Bueno, estimados participantes, este ha sido la explicación del bloque temático número 2. Muchísimas gracias por su atención y participación. Que tengan todos ustedes una feliz tarde.